Mm, ya. Si sale una cosita roja que está grabando, sí. Sí. Vamos. Buenas noches con todos compañeros, ingenieros que esté visualizando este video. Somos el grupo número 3, carrera de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial. Vamos a redactar y a explicar sobre el proyecto Saberes con el tema Circuitos en serie. A continuación, voy a explicar cuál va a ser el objetivo general de nuestro grupo, el cual consiste en analizar el comportamiento de los circuitos eléctricos en serie mediante métodos numéricos, evaluando sus características principales y aplicando conceptos matemáticos para su resolución en problemas de ingeniería. Los objetivos específicos van a ser comprender las propiedades fundamentales de los circuitos en serie, como la relación entre corriente, voltaje y resistencia en componentes conectados secuencialmente. En el segundo punto, tenemos que vamos a aplicar métodos numéricos para resolver ecuaciones asociadas a circuitos en serie, como son la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. También vamos a simular el comportamiento eléctrico de circuitos en serie utilizando herramientas matemáticas y de análisis numérico. También vamos a determinar el efecto de las variaciones en las resistencias y fuentes de voltaje en tal circuito y por ende vamos a evaluar su impacto en el funcionamiento general. Vamos también a comparar los resultados analíticos y numéricos obtenidos previamente y luego evaluar la posición de los métodos empleados. Le voy a hablar sobre el marco teórico. El problema tratado es un circuito en serie, conocido como el circuito RL. Nos dice que se le suministra un voltaje de dos componentes, R, que es resistencia, y L, inductor. Involucra la segunda ley de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma de caídas de voltaje de los componentes conectados en serie es igual al voltaje de la fuente suministrada. La resolución posible se logra a través de ecuaciones que relacionan el voltaje de las fuentes con el voltaje de caída de los componentes. Además, nos proporciona una imagen del circuito en general y nos pide que determinemos la ecuación en donde la incógnita independiente sea el tiempo y la dependiente sea la corriente. Es decir, B de ecuación. La primera forma de solucionarlo es aplicando las fórmulas de Edo, en general el método lineal para ecuaciones diferenciales de la forma. Este método nos indica que tenemos que calcular un coeficiente denominado Ux igual a Px de x, para después hallar la solución con el valor calculado con la siguiente fórmula, que se ve a continuación, donde nos dará la ecuación buscada más la constante de la integración. Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en circuitos eléctricos se emplean métodos numéricos que permiten obtener soluciones aproximadas. Por ejemplo, el método de Runge-Kutta de cuarto orden es un método más preciso que nos ayuda a calcular una solución aproximada mediante la combinación de pendientes intermedias, donde son evaluaciones intermedias de la función derivada. Esto tiene muchas ventajas, las cuales son ventajas de la solución analítica, que esto nos da como resultado que tengamos una mayor precisión exacta para sistemas simples, también de esta forma permitiéndonos obtener relaciones generales, también ventajas en las soluciones numéricas, las cuales consisten
en que sean aptas para un sistema complejo con múltiples componentes. También una gran y extrema flexibilidad para manejar condiciones iniciales y límites cambiantes. También nos van a permitir modelar sistemas no lineales. Ahora, vamos a proceder con la explicación de la solución por el método Edo. Ahora, para esto se aplica la segunda ley de Kirchhoff, que dice, donde su caída de voltaje es igual al voltaje suministrado, donde el voltaje de la resistencia se lo representa con VR y el voltaje del inductor con BL. Ahora, las fórmulas correspondientes son las siguientes. El voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente y el voltaje del inductor es igual a al inductor por la derivada de la corriente sobre el tiempo, en base al tiempo. Ahora, analizando, podemos afirmar que el voltaje depende del tiempo y la corriente también depende del tiempo. Ahora, aplicando las sumatorias que nos dice que la caída del voltaje es igual a la fuente suministrada. Reemplazamos la fórmula donde está BR y BL, quedándonos la siguiente expresión. El voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente más el inductor por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ahora, si dividimos toda esta ecuación por L o despejamos, nos queda la ecuación que se encuentra acá abajo, que es esta expresión. Ahora, vemos aquí, podemos ver aquí que la expresión tiene forma de una ecuación lineal en donde se tiene que calcular un coeficiente para multiplicar toda la ecuación. Haciendo este análisis, podemos ver que se puede resolver por un factor de integración, en donde se tiene que calcular un Euler elevado a la función p de x y por la derivada de x, que p de x es igual a ¿qué? Es igual a la resistencia sobre el inductor. Reemplazando, como podemos ver, que la derivada es de t, el r sobre l se considera una constante, en donde la derivada de dt es solo t. Y ahora, y este factor de integración que calculamos se lo multiplica por toda la ecuación, que es la siguiente. Ahora, haciendo un análisis podemos observar que la función reducida se la puede expresar como la derivada de un cociente. Y esa derivada de un cociente o un producto se la puede simplificar. Porque si vamos a integramos ambos lados de la ecuación, la derivada desaparece. La derivada de la corriente respecto al tiempo desaparece y solo nos quedaría la expresión que teníamos al inicio de Euler elevado a la resistencia sobre L por el tiempo multiplicado por la corriente. Y al otro lado tenemos la misma expresión, pero multiplicado por el voltaje suministrado sobre el inductor. Ahora, despejando, integramos ambos lugares y resolviendo. Como vimos anteriormente, la derivada con la integral se eliminan, se anulan entre sí. Ahora, aquí en la segunda expresión, donde estamos Euler elevado a la R sobre el inductor por L multiplicado por el voltaje suministrado por el inductor. La derivada es la variable 3. T. Ahora, como aquí se aparece T, definimos que U es igual a R sobre L por T. Ahora, ¿cuál es la derivada? La derivada de una variable elevado a la 1 es igual a 1. Hizo quedando solamente R sobre L por dt. Ahora, agregamos las constantes. Como sabemos que cuando se integra, se agrega una constante. Esa va a ser la incógnita que vamos a tener que calcular con la condición inicial. Ahora, como nos piden la corriente en base al tiempo, vamos a despejar la ecuación. En donde el Euler elevado a la R sobre L por T va a pasar al otro lado, a dividir toda la expresión del lado siguiente, quedándonos que la corriente respecto al tiempo es igual
al voltaje suministrado sobre la resistencia más la constante determinada por Euler elevado a la resistencia sobre el inductor por el tiempo. Y obtenemos esta ecuación general. Ahora, ¿aquí qué nos falta? Nos falta calcular el valor de la constante. Eso no lo sabemos. Y para eso se aplica un caso. Y este caso, tenemos el enunciado. Tenemos un circuito conectado en serie. Se lo está suministrando un voltaje de 15 voltios, resistencia de 35 ohmios y un inductor de capacidad de medio Henry. Con la condición de que cuando el circuito esté conectado, cuando dicen el circuito está conectado es que todavía no se le ha suministrado la fuente de voltaje y que por lo tanto el tiempo inicial es cero y la corriente va a ser cero también. Esto es lo que dice esta parte, la condicional esta. Ahora, aplicando la condicional anteriormente mencionada, podemos calcular el valor de la constante, haciendo que la corriente inicial sea cero y que el tiempo inicial va a ser cero también. Entonces, si reemplazamos el t0 aquí, todo número elevado a la 0 es 1, quedándonos nomás la siguiente expresión, que la corriente inicial menos el voltaje suministrado sobre la resistencia. Ahora, si reemplazamos valores, yo sé que la corriente inicial es 0, menos el voltaje suministrado, que es 15, y la resistencia de 35. Y esta constante la agregamos acá, a la ecuación especial, a la ecuación general, que es la siguiente. Esta es la ecuación general. Ahora, si hacemos los respectivos cálculos, nos queda la siguiente expresión. Esta es la ecuación determinada con la constante ya implementada. Ahora, vamos a aplicarlo a calcular en un tiempo. Ahora, suponemos que queremos medir cuando la corriente lleva un tiempo de 15 segundos. ¿Qué valor tiene esta corriente? Reemplazamos en la ecuación en donde aparezca t, 0,15 segundos. Y nos sale que es un valor de 0,4285 o 86 redondeando amperios. Este es la solución por el método de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para este caso necesito un factor de integración de la forma lineal. La importancia de MATLAB en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias relacionadas con circuitos eléctricos nos radica en los siguientes aspectos, como por ejemplo la solución eficiente y precisa. MATLAB nos permite resolver EDOs con rapidez y precisión, ya sea para un análisis teórico o también para simular sistemas eléctricos reales. Esto es especialmente útil en circuitos complejos donde las soluciones analíticas pueden ser imposibles o muy tediosas de obtener. También en análisis de transitores y estabilidad. Por ejemplo, en circuitos dinámicos como RC, RL y RLC, MATLAB permite estudiar como un sistema que responde a señales externas, como por ejemplo una fuente de voltaje o corriente. También que analiza la estabilidad del sistema y las características transitoras como tiempos de asentamiento y resonancias. También nos brinda visualización y simulación, la capacidad de grabar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias ayuda a comprender el comportamiento del circuito en el tiempo. De esta forma, facilitando el análisis visual de fenómenos como la carga de un capacitor o la oscilación en circuitos resonantes. También nos brinda flexibilidad en métodos numéricos para problemas no lineales o también sistemas con múltiples componentes. MATLAB nos ofrece una gran variedad de métodos numéricos adaptándose a las características específicas del circuito, como rigidez y descontinuidad. La aplicación en el diseño y la optimización también nos va a brindar que evaluemos el impacto de estos cambios sobre el comportamiento del circuito.
En resumen, MATLAB no solo agiliza el cálculo y el análisis, sino que también amplía la capacidad de diseño y la simulación, permitiendo de esta forma optimizar y comprender mejor el sistema dinámico. Esto lo podemos convertir en una herramienta esencial para aplicaciones académicas, como estábamos viendo en este tema, que son los circuitos eléctricos, y, y eso ha sido todo para una inducción a MATLAB. Ahora, vamos a calcular por el método de aproximación para hallar una ecuación aproximada a la ecuación anteriormente calculada por el método de Edo. Ahora, para hacer una aproximación, ¿qué se necesita? Planteamos los valores iniciales que calculamos antes. Los valores iniciales, que son los siguientes. Los valores iniciales que teníamos anteriormente. Ahora, de ahí vamos a reemplazar en la ecuación diferencial obtenida, que era la siguiente. Esta era la ecuación que deducimos anteriormente. Aquí solo lo que hacemos es reemplazar los datos, reemplazando el voltaje suministrado, que era de 15 voltios, la resistencia, que era de 35, y el medio Henry, que se lo puede expresar en su forma decimal. Ahora, teniendo esta es la ecuación diferencial de la corriente respecto al tiempo. Ahora, de aquí vamos a calcular por el primer método de aproximación. Vamos a utilizar solamente el método de Roquencuta. ¿Que en este método en qué consiste? Consiste que tenemos que utilizar 4K. Calcular 4K para hacer una media ponderada. Para calcular el verdadero valor de K y pues así poder aproximarnos. Ahora, para este caso, el método de aproximación lo usaremos en un intervalo entre 0 y 1 segundo, con un paso de 0,1. Con la misma condición inicial anteriormente mencionada, donde la corriente inicial, donde el tiempo inicial es 0, la corriente inicial va a ser 0 también. Ahora, aquí vamos a utilizar la fórmula de Euler, que dice que el valor de la corriente en este caso, en el punto I más 1, es igual a la corriente en el punto I más la K, dependerá que K vamos a calcular por el paso. Ahora, en las K hay que tener en cuenta algo. La primera K y la segunda K solamente dan medio paso. Es decir, H dividido para 2. Y en la tercera K y en la cuarta K dan el paso completo. Es decir, el calcular aplicando la fórmula de Euler dará H. El calculando en K1 y K2 dará H sobre 2. Esa es la diferencia. Ahora, por cuestiones de cálculo anteriormente mencionadas, es que si calculamos en el intervalo este con el método aplicado directamente, los valores que lo darán serán muy erróneos. No tendrán una aproximación cercana a esto. ¿Qué haremos ahorita? Vamos a dividir el subintervalo. Y eso se encuentra en el siguiente. Vamos a dividir el subintervalo entre el 0,1 entre los puntos, que va a ser 0,0, 0,1, 0,2 hasta el 1 segundo, con un paso, con unas particiones nuevamente, para determinar un subpaso en donde los ayudará a calcular entre el punto inicial y el punto siguiente. Para este caso sería el 0 y el 0,1. Vamos a definir que vamos a dividir en 4 particiones este intervalo para calcular el primer punto P. Ahora, ¿qué se hace aquí? Ahora, el primer punto sería para I inicial en el intervalo de 0 a 0,1. Dividimos nuevamente para 4 y calculamos el paso nuevo. Es el subpaso que está en el paso original. El paso establecido nuevamente es de 0,25. ¿Por qué? Porque restamos P, que es 0,1, y A, que es 0, dividido para las particiones que quiero, que en este caso es 4. Y ahí queda el nuevo paso. Ahora aplicamos para, aquí como está diciendo, se va a desplazar solamente medio paso, el paso dividido para 2. Ahora calculamos la primer K. La primera K se calcula con la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que la corriente es 0 en el tiempo 0. Reemplazamos 35 por 0 es 0. Entonces, 15 dividido por 1 medio es 30.
Ahora, aquí en la primera corriente que vamos a hallar es medio paso. Como es K1, es medio paso. Calculamos este medio paso, multiplicamos nuevamente por medio paso y le da el valor de 0,37. Este valor donde indica el asterisco, es decir, que estos valores son aproximados, pero no nos interesan. No es el valor verdadero que necesitamos. Ahora, obtenemos este punto. Con la nueva aproximación que es este punto, calculamos K2. Ahora, y K2, lo mismo, se aplica la misma ecuación diferencial que teníamos, solo que en este caso, en vez de ser la condición inicial, será la corriente terminada anteriormente, que será 0,375. Y se reemplaza y se hace la operación, dando un valor de 3,75. Ahora, como es K2, vamos a calcular nuevamente medio paso. Se reemplaza, la condición inicial aquí era 0, la y inicial, más 3,75, que es K2, multiplicado por medio paso. Le da un valor de 0,4687. Ahora, como este punto, tenemos este punto, pero este punto tampoco nos interesa. Ahora, calculamos K3. ¿Qué dijimos que K3? K3 aquí va a dar un paso entero. El paso que definimos aquí, que es de 0,25. Ya, hacemos la sustitución respectiva, que el valor es este que calculamos aproximado, nos da un valor de 26,71. Ahora, ¿cuál será el desplazamiento aquí? ¿Cuál será el tiempo que vamos a recorrer? Será de paso del paso completo, de 0,025. Reemplazando la fórmula de Euler, sabemos que la y inicial es 0, el valor de K determinado K3 multiplicando por el paso, nos da de 0,66798. Este es el punto 3 de que no me interesa, es el punto H que es el paso completo, pero este punto todavía no me interesa. Vamos al siguiente, calcular K4. Ahora, ¿K4 con qué se logra? ¿K4 con qué se logra? Con el punto este calculado, que es la corriente en este punto aproximado. Se reemplaza aquí y nos da el valor de menos 16,7586. Ahora, aquí calculamos la media. La media sería K1 más multiplicado dos veces la K2 más multiplicado dos veces K3 menos K4. En este caso porque es negativo. Hacemos el signo, más por menos es menos. Dividido para 6. Nos da un valor de 12,3632. 67 amperes, valor de K. Ahora, con esta K es la verdadera que necesitamos. Reemplazamos en la fórmula de Euler, donde nos da una aproximación de 0,025. En la aproximación el paso es de 0,25. Nos da el valor de 0,309082. Ahora, fijarse que este no es el paso completo, es decir, el primer punto. Este es el primer intervalo del subpaso que hemos hecho. El punto que tuvimos no nos interesa, necesitamos llegar a punto 1, es decir, P1. Los valores posteriores nos ayudarán a determinar el polinomio deseado, que va desde I a 0 hasta I9. Este proceso se repite con el punto 0,25, es decir, es todo el proceso que hemos hecho aquí, se repetirá ahora ¿con qué? Con el punto, este punto. Pero por cuestiones de cálculo esto se lo hizo en MATLAB. Ahora, aquí tenemos los valores determinados. Estos son los puntos. Ahora, ¿por qué digo que es constante? Porque si observamos la gráfica, podemos ver que el valor en un intervalo de tiempo se va a estabilizar y va a ser constante y consiguiente. ¿Por qué sea esto? Porque conocemos que cuando tenemos una corriente continua, su gráfica es una línea recta, horizontal. Solamente se aplica en corriente continua, no alterna. Alterna es diferente. Ahora, esto podemos comprobarlo con el programa de MATLAB. Vamos a utilizarlo para que vean los cálculos que hemos hecho. ¿Y por qué deducimos esto? Que los demás puntos serán los mismos. Estamos en MATLAB. Yo aquí lo que voy a decir es definir el subpaso, que va a ser entre 0,1, entre 0 y 0,1. Ahora, n va a ser el número de particiones, que en este caso decimos que va a ser 4. La condición inicial
es cero, porque la corriente el tiempo cero es igual a la corriente cero. Ahora hacemos los cálculos. Tenemos el primer valor. Ahora, este va a ser el primer subintervalo que hemos definido. Este va desde 0 hasta 0,1, haciendo las 4 particiones. Un intervalo, 2 intervalos, 3, 4. 4 particiones, tenemos 5 puntos. Pero el punto que nos interesa es el final. Así volvemos a repetir. Ahora, en este caso, en vez de ser de 0 a 0,1, ¿cuál va a ser ahora? 0.2. Desde 0.1 a 0.2. Se mantienen las mismas particiones, que es 4, pero la condición inicial ahora cambia. En vez de ser 0, va a ser el del punto 0,1. Ahora, ¿cuál es? 0.4260. Correcto. Ese va a ser la condición inicial entre el punto 0,1 y 0,2. Procedemos con los cálculos. Ahora, observamos la gráfica. Podemos ver que aquí estamos entre el intervalo 0.1 y 0.2. Tenemos el siguiente valor. Ahora, definimos nuevamente el subpaso, que va a ser entre 0,2 y 0.4285. 0,3. El paso va a ser Ah, ya, 0,3. 0.3, sí. Ahora, ¿cuál va a ser la condición inicial? Va a ser 0.4285. correcto. Esa va a ser la condición inicial. Ahora definimos el paso que hemos hecho anteriormente. Aquí es 0,86 y el paso va a ser entre 0,2 y 0.3. 0.3. Calculamos nuevamente. Aquí tenemos el valor. Veamos la gráfica. 0,2 a 0,3. Vemos el valor aquí y ahora definimos nuevamente el subpaso. ¿Para qué puntos? El 0,3 0.4. hasta el 0.4. Correcto. Y hacemos nuevamente los cálculos. Ahora, ¿cuál va a ser la condición inicial? 0.4286. Lo mismo. 86. Ahora, haciendo el cálculo, observamos la gráfica nuevamente. Podemos ver entre el 0.3 y el 0.4. Ahora, ¿cuál va a ser el otro cálculo? El otro definimos nuevamente el subintervalo en el siguiente punto. 0.5. A 0.4 a 0.5, correcto. ¿Cuál va a ser la condición inicial en este intervalo? Lo mismo, 0.4286. Nuevamente calculamos. Ahora observamos la gráfica. Ahora, si hacemos un análisis de esto, podemos deducir que desde el punto aproximado, cuando tenemos un tiempo de 0,1 segundo, en adelante, podemos decir que la corriente se va a estabilizar porque tenemos una línea recta, si observamos. Entonces, si yo hago un análisis directamente hasta donde estoy evaluando, que es hasta un segundo, yo puedo decir que los demás puntos van a ser constantes, van a ser lo mismo en este intervalo. ¿Por qué se cumple esto? Por la propiedad de que es una corriente continua. Su representación es una línea recta y lo estamos comprobando aquí. Por eso se dice, pues dice en el documento que tenemos aquí, se dice en este documento, aquí, que la corriente es continua en estos puntos y lo acabamos de comprobar en MATLAB, porque es una corriente continua. Ahora, teniendo estos puntos, los puntos podemos aproximar un polinomio y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a calcular un polinomio por dos métodos para ver cuál de los dos lo da una mejor aproximación o si los dos lo dan el mismo valor. El primer método sería de diferencia divididas de Newton. Como tenemos 11 puntos, el polinomio al determinarse encontrará por debajo de números de puntos, es decir,
Px menor o igual 10, considerando los valores constantes. Para hallar el polinomio tenemos que encontrar la diferencia entre cada intervalo utilizando la siguiente fórmula como vemos a continuación. En la tabla podemos observar que el primer valor se resta con el segundo y después se divide con los valores que siguen a continuación. Y así sucesivamente para dar los siguientes resultados en los puntos. Ahora, ¿por qué se da el valor de 0? Esto se da si analizamos los puntos anteriormente calculado en el literal A, en donde aplicamos el método de aproximación. Viendo que la tabla podemos ver si restamos menor 0.48 por el mismo valor. Va a dar un valor de 0 y todo número dividido entre 0 es 0. Ahora, ¿por qué da 0 la mayoría de valores? Porque si analizamos la gráfica, también podemos ver que en una cierta cantidad de tiempo, el valor de la corriente se va a estabilizar. Y ese valor se va a mantener hasta que no se le quite su función de voltaje o su fuente de poder. Mientras siga funcionando, el valor se va a mantener. Y así como podemos ver el ejemplo de la gráfica en los polinomios simplificados. Ahora, ¿cómo Solo- determinamos este polinomio? Este polinomio se lo hace con la ayuda se hace con la tabla determinada. Se coge la primera diferencia, ahora se agrega la variable que es t menos 0. Esta la hace la primera diferencia, y es decir, de primer grado. La segunda diferencia sería este valor menos la primera lineal, que sería t menos 0, sería t. La segunda sería t menos 0,1. Y así se va repitiendo para la tercera, cuarta, quinta diferencia. Eso es lo que tenemos aquí. Primera diferencia, segunda diferencia, tercera diferencia, cuarta diferencia, quinta diferencia, sexta diferencia, séptima diferencia, hasta la décima diferencia que hemos calculado. Ahora, el polinomio se simplificó. Este polinomio se simplificó con la ayuda de MATLAB. Este es el polinomio simplificado. Esto sí se lo hizo con la ayuda de MATLAB. Ahora, también se graficó su gráfica. ¿Qué podemos decir sobre esta gráfica? ¿Mm? Que si analizamos en el intervalo que estamos evaluando, que es de 0,1, desde 0 hasta 1 segundo, vamos a ver que se mantiene una línea recta en ese intervalo. Esto corrobora que la función en un cierto intervalo va a ser constante, no va a variar. Su corriente va a ser la misma a medida que transcurre el tiempo, no va a ir variando. Y con la gráfica de la aproximación podemos calcularla. Ahora, ¿cuál es el siguiente método que utilizamos? El método de interpolación polinomial. Este método se basa en establecer un sistema de ecuaciones con incógnitas y ecuaciones iguales. Como tenemos 11 puntos, determinaremos un polinomio menor o igual eh, que 10 grados. Como podemos observar, la fórmula general de una ecuación de décimo grado es la que observamos en la lámina que se está proyectando. Para el primer punto, que es 0 y 0, podemos decir que A sub 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque todo al equivalente luego de A sub 0 tiene las dos coordenadas que son 0 y 0. Entonces esto nos da como resultado lo que está subrayado de color verde, que es A sub 0 igual a 0. Luego hacemos el previo cálculo, como observamos a continuación, y hacemos las 10 ecuaciones para luego establecer las matrices que nos llevarán a encontrar
los coeficientes finales. Al final, en cada resultado de cada coeficiente calculado lo tenemos en la parte derecha, como por ejemplo 12.293558, el siguiente que es menos 145.61802 y así sucesivamente. Vamos reemplazando y obtenemos el resultado en el polinomio resultante, que es la fórmula que la mencioné al principio. De esta forma se puede llegar al resultado que queremos obtener. El método de interpolación polinomial se basa en simplemente reemplazar con la antigua fórmula que mencionó el compañero. Bueno, reemplazamos el 0.15 y multiplicamos por cada coeficiente en la anterior lámina que mencioné. Por ejemplo, este 12.29356 por 0.15. Esto es menos a 145,618 por 0.15 elevado al cuadrado. Así sucesivamente, en cada vez que vamos avanzando al 0.15 le vamos aumentando uno más, que en el siguiente caso sería 952.067 por 0.15 elevado al cubo, menos 3845.466 por 0.15 a la cuarta, y así sucesivamente vamos reemplazando valores y aumentándole uno más al coeficiente de 0.15, teniendo como resultado que la corriente en 0.15 es igual a 0.43185138 amperios. Ahora, para el método de ecuaciones diferenciales divididas se aplica lo mismo. Tenemos el polinomio determinado y se reemplazan los valores. Ahora, en este caso, donde veo la variable t, reemplazo el 0,15, que este es el valor en el calculamos por el método de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y este es el valor que estamos analizando. ¿Y qué valor nos dará? Por los métodos de aproximaciones. Si es igual, si es cercano o si tiene una diferencia grande. Para deducir esto, tendremos que hacer un cálculo, un análisis para analizar el error de este punto con el verdadero valor. Si una vez que tengas análisis, podemos concluir si son cercanos, si no son cercanos o si son iguales. Ahora, antes de hacer eso, vamos a calcular lo que son el área. Ahora, ¿qué punto vamos a utilizar? Los puntos anteriormente determinados, que es por el método de aproximación de Rukin-Kutta. Estos mismos puntos nos ayudarán a calcular la área que se encuentra por debajo. Si observamos la gráfica, el área será todo esto hasta 1. Este va a ser el área que vamos a calcular. ¿Con ayuda de qué? Con ayuda de los puntos que tenemos aquí. Ahora, el paso, determinamos el mismo paso anteriormente, 0,1. Ahora, el número de particiones va a ser de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2, de 0,2 a 0,3. Entonces, si tenemos 10 particiones, tendremos 11 puntos. El número de puntos es n más 1. Ahora, si tenemos 10 particiones, porque vemos, analicemos, entre el punto 0 y entre el punto 0,1, primera partición. Entre el 0,1 y el 0,2, segunda partición. Ahora, entre 0,2 y en el 0,3, tercera partición. Entre 0,3 y 0,4, cuarta partición. Entre 0,4 y 0,5, quinta. Entre el 5 y el 6, sexta partición. Entre el 6 y el 7, séptima partición. Entre el 7 y el 8, octava partición. Entre el 8 y el 9, novena partición. Entre el 9 y el 1, décima partición. Tenemos 10 particiones para 11 puntos. Ahora, aplicaremos el método de Simpson un tercio. Ahora, como tenemos más de 3 puntos, aplicaremos el Simpson un tercio
compuestos. La fórmula es la siguiente, donde H es igual a B menos A sobre N. Esta aquí es. Esto se reemplaza por H, quedándonos nomás la sumatoria de toda la función evaluada, que son I en base al tiempo. Ahora, para el primer valor y el último valor le corresponde un valor de coeficiente de 1. Es decir, el T sub 0 y el T10 van con un valor de 1. Ahora, los números que son impares, buscamos las posiciones que son las siguientes, estas, ubicamos el valor de 4. Ahora, T sub 1 es un impar, va al valor de 4. T sub 3 es un impar, va al valor de 4. T sub 5 es un impar, va al valor de 4. T sub 7 es un valor impar, va al valor de 4. T sub 9 es un valor impar, va al valor de 4. Ahora, para los valores pares le corresponde un valor de 2. Ahora, T sub 2 es un par. T sub 4 es par, le corresponde un valor de 2. T sub 6 es un par, le corresponde un valor de 2. T sub 8 es un valor impar, le corresponde un valor de 2. Ahora, ¿por qué T sub 10 no se considera par? Porque este es el último. Y el último dijimos que corresponde a un valor de 1. Sea independiente, sea par o impar, siempre va a ser 1. El final y el inicial. Ahora, para calcular este método, ¿qué se hace? El área aproximada. Ahora, se multiplica el paso por la sumatoria de todos estos valores coeficientes determinados y se lo divide para 3. ¿Por qué? Porque ese son un tercio. Se lo divide y te da el área aproximada. Ahora, esta es el área aproximada, que es de 0,4139, aproximándolo 0,4140 unidades cuadradas. Ahora, podemos calcular el área verdadera. ¿Con qué ayuda? Con la ayuda de la función calculada por el método de ecuaciones diferenciales. ¿En qué intervalo? En el mismo intervalo que estamos haciendo, desde 0 a 1. Ahora, yo estoy pidiendo que me dé con 9 decimales para analizarlo mejor. La función es la misma determinada en el punto 5 y el valor me da 0,422477. Es cercano al área aproximada. Se puede concluir que el método utilizado da un valor cercano al área verdadera. Ahora vamos a hacer el análisis del error. Para hacer el análisis, calcularemos el error relativo porcentual. Primera instancia, vamos a ver que tenemos el valor aproximado por el método de diferencias divididas de Newton, el cual el valor es 0.4318513 amperios, que esto reemplazándolo en la fórmula que tenemos en la parte superior derecha, entonces reemplazamos valores, el cual es 0.428588 menos 0.4318513 sobre 0.428588 por el 100%, que esto nos da como resultado 0.76%. En la parte derecha también tenemos que el valor verdadero es 0.428588 amperios, que esto es lo que acabamos de reemplazar. Y por otra parte, el valor aproximado por el método de interpolación polinomial es 0.43185138 amperios, que esto también es lo que acabamos de reemplazar, dándonos como resultado el antes mencionado 0.76%. Bueno, y analizando, podemos darnos cuenta de que por los dos métodos de aproximación da un error menor al 1%. La diferencia radica tanto para el polinomio, son las centésimas a medida que analizamos desde la centésima de 1000, va a haber variación de los números siguientes. Por el método de Lagrange, si hubiera usado ese método, el error sería demasiado grande o considerable, ya que el método solo da valores seguros desde 6 puntos hacia abajo, pero en este caso teníamos 11 puntos, contando la condición inicial, y bueno, no era viable usar dicho método de interpolación. Además,
que el polinomio determinado y la función encontrada por Edo nos dan valores similares en determinantes intervalos. Y si observamos la imagen del polinomio aproximado, eh, podemos darnos cuenta que por estas dos gráficas se presenta un comportamiento constante en el intervalo evaluado. Ahora, el intervalo evaluado, ¿cuál era? Era desde 0 a 0.1. hasta un segundo. De 0 a 0 hasta un segundo iba el intervalo evaluado. Ahora, el 0,1 era el subpaso que definíamos para determinar los puntos. Sí. Conclusiones. El análisis de un circuito RL es un ejemplo claro de cómo se puede aplicar principios matemáticos, físicos generales para modelar un sistema de desarrollo de una ecuación diferencial que describa su comportamiento dinámico. En este caso, se emplearon propiedades específicas de los circuitos en serie junto a la segunda ley de Kirchhoff, que establece que la suma de las caídas de voltaje en el circuito debe ser igual al voltaje suministrado por la fuente. El estudio que se centró en un circuito alimentado con corrientes continuas, donde la corriente eventualmente alcanza un valor constante una vez que el sistema se estabiliza. A través de la ecuación diferencial deducida, es posible comprender y predecir el comportamiento del circuito en distintas condiciones operativas. Este enfoque permite no solo analizar el comportamiento transitorio del circuito, sino también evaluar cómo responden los componentes a diferentes variaciones de los parámetros, como la resistencia, la inductancia o la magnitud de la fuente de voltaje. Además, la ecuación diferencial proporciona una herramienta poderosa para estudiar fenómenos como la carga y descarga de las corrientes en el inductor, lo que resulta fundamental en el diseño y análisis del sistema eléctrico y electrónicos. Este ejercicio resalta la importancia de integrar conceptos teóricos como herramientas analíticas para resolver problemas reales y avanzar en el entendimiento de los sistemas eléctricos. Ahora, si hubiéramos analizado entre más intervalos, la ecuación o las ecuaciones determinadas iban a ser igual, es decir, una línea recta, no iba a ir cambiando, seguiría de largo. ¿Algún comentario adicional más? Eso es todo. Sería nuestro aporte del grupo 3. Esa sería nuestra demostración de los métodos aproximados, ecuaciones diferenciales aplicadas y eso sería todo de nuestra parte.